Saludos a todos, estamos una vez más en nuestro programa de esta noche, esta velada teológica. Nosotros somos Suma Teológica, Crítica y Académica. Muchas gracias a todos los que están visualizando este programa. Probablemente mañana estaremos subiendo este video a la red. Saludos a todos, muchas gracias por estar esta noche con nosotros. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de las fuentes no cristianas de Jesús histórico. Recordemos de que la figura de Jesús se ha planteado que es una persona histórica que está envuelta en un desarrollo teológico. Y actualmente nadie niega la existencia de Jesús. Existen fuentes, tanto fuentes judías, helénicas, romanas, como otras fuentes. Aún en las fuentes del Islam existen referencias al personaje de Jesús. Sin embargo, esta noche vamos a estar hablando acerca de las fuentes no cristianas de Jesús histórico en nuestra cuarta sección académica. Vamos a compartir una pequeña presentación donde vamos a abordar este tema acerca de Jesús en las fuentes no cristianas, principalmente las fuentes judías. Vamos a estar hablando acerca del testimonio de Flavio Josefo, historiador del siglo I. Vamos a estar hablando también sobre las diferentes referencias de Jesús en el Talmud y en las tradiciones rabínicas. Y vamos a tratar de hacer un consenso en cuanto a estas literaturas extrabíblicas, haciendo referencia al personaje de Jesús de la historia. Recordemos de que la historia es interpretación y vamos a estar hablando acerca de la interpretación que tenían los enemigos de Jesús de la historia en las fuentes judías. Entonces, sin más ni más, vamos a compartir pantalla y vamos a estar hablando acerca de este tema en esta pequeña presentación. Entonces vamos a estar hablando acerca de las fuentes no cristianas de Jesús histórico, fuentes judías y fuentes rabínicas acerca del personaje de Jesús. En las fuentes judías no cristianas tenemos principalmente de interés, tenemos al historiador Flavio Josefo, que realmente podemos tener una evidencia del personaje de Jesús de la historia en un historiador del siglo I. Vamos a estar analizando los dos testimonios de Flavio Josefo que hace referencia al Jesús de la historia. Lo vamos a encontrar en su libro de Antigüedades, la parte donde habla acerca de Santiago, el hermano de Jesús. También vamos a estar hablando acerca del testimonio flaviano, que también lo encontramos en sus libros en Antigüedades. Vamos a estar analizando lo que son las fuentes rabínicas del Talmud del siglo III, que es de mayor interés o es principalmente de interés debido a que no existe una controversia entre el cristianismo y el judaísmo, como vamos a estar observando en otras fuentes y tradiciones rabínicas, donde sí ya hay un choque en cuanto a la tradición rabínica en contra de lo que podemos llamarle el cristianismo emergente. Y vamos a estar tocando también las referencias de escritos judíos rabínicos y de otros tipos que realmente para la investigación crítica y académica estamos entrando en un terreno en la cual no podemos darle una confianza absoluta a las tradiciones rabínicas. N.T. Wright, en su libro El Nuevo Testamento y el Pueblo de Dios, argumenta de que es casi imposible reconstruir la historia de la iglesia tomando en cuenta las tradiciones rabínicas, ya que éstas son posteriores a los eventos narrados y principalmente por el cambio de paradigma que tiene el judaísmo posterior a la destrucción del segundo templo. Y que muchas veces estas referencias son referencias apologéticas, son referencias en contra
y en defensa del judaísmo en contra del cristianismo. Entonces vamos a tener cuidado al tratar las referencias rabínicas. Fuentes no canónicas y no cristianas. Estos documentos, tanto canónicos como no canónicos, revelan que Jesús fue un personaje histórico real. Pero la pregunta es, ¿qué tipo de personaje fue? Dice que vivió en la región de Galilea del primer siglo de la era cristiana y que murió crucificado por los años 30 en la milenaria ciudad de Jerusalén. Entonces los negacionistas o aquellos que argumentan de que Jesús fue un personaje ficticio o un personaje inventado por la iglesia en el siglo III por el Imperio Romano realmente carece de fundamentos históricos. Realmente tenemos fuentes no canónicas del siglo I que hablan acerca de este personaje, independientemente de lo narrado, que en muchas ocasiones estas narrativas son de tipo especulativas, son de tipo apologéticas en contra del personaje de Jesús. Sin embargo, el trasfondo es evidente en el cual nos están demostrando la existencia de un personaje que se llamó Jesús, que vivió en el siglo I y que existen referencias acerca de su muerte y de su crucifixión. Entonces, es importante conocer estas fuentes no canónicas y no cristianas para poder presentar defensa contra todos aquellos que dicen de que el personaje de Jesús es una fantasía. Realmente Jesús es un personaje histórico. Tenemos fuentes no canónicas y no cristianas que hablan acerca de la existencia de un personaje llamado Jesús, que posteriormente hay un desarrollo teológico. Eso ya entra en el desarrollo hermenéutico y dogmático de la iglesia emergente acerca de la transformación de la figura del personaje de Jesús de la historia, que es una interpretación de este personaje. Sin embargo, las fuentes y las evidencias nos narran de que existió un personaje llamado Jesús. ¿Quién fue Jesús en el siglo I, en el año 30? Esa es la cuestión que se ha debatido entre los académicos y se ha propuesto la búsqueda del Jesús histórico, el Jesús de la historia, el Jesús real. En otras literaturas hablan de un Jesús real. Sin embargo, al tratar de descubrir al Jesús histórico nos presentan varios problemas, debido a que cada académico tiene una conclusión diferente de quién fue el personaje llamado Jesús. Existen varios problemas en cuanto a reconstruir quién fue Jesús en el año 30. No voy a abordar mucho acerca de las diferentes teorías del Jesús de la historia. Tenemos algunos videos hablando acerca de la primera búsqueda, la segunda búsqueda, la tercera búsqueda del Jesús histórico, todas las herramientas metodológicas que se están utilizando en la tercera búsqueda del Jesús de la historia. Y el problema y el conflicto que existe en la academia es que realmente el Jesús de la historia también es un Jesús desarrollado, dependiendo de quién historiador o quién estudioso o académico realiza la investigación en cuanto al Jesús de la historia. Por esa razón se ha argumentado de que el Jesús de la historia es el Jesús de la academia, el Jesús de las múltiples caras, ya que el principal problema de la búsqueda del Jesús histórico es de que no hay un consenso realmente entre todos los académicos de quién fue realmente Jesús de la historia. Entonces, las fuentes no canónicas y no cristianas, principalmente en estos momentos estamos hablando acerca de las fuentes judías, no nos va a ayudar a reconstruir quién fue Jesús de la historia, pero sí nos va a ayudar a reconocer de que existió un personaje llamado Jesús en la historia, independientemente de la transformación
e interpretación a los ojos de estos personajes que es historiadores y judíos que escribieron y hicieron mención acerca del Jesús de la historia. Entonces es importante conocer estos aspectos, estos documentos canónicos como no canónicos, revelan que realmente existió un personaje llamado Jesús. Ya no es debate realmente el postulado de que si realmente Jesús existió. Ningún académico niega la existencia de Jesús. El problema en la búsqueda del Jesús de la historia es reconstruir quién fue Jesús en el año 30, en el periodo del Segundo Templo. Entonces, para el estudio de las fuentes no cristianas y judías que hablan acerca del Jesús de la historia, tenemos al historiador del siglo I, Flavio Josefo. Este historiador es interesante debido a que menciona y hace referencia a Jesús en dos pasajes de sus libros y que nos demuestra realmente de que en el siglo I un historiador no cristiano hace referencia al personaje de Jesús. Vamos a hablar un poquito acerca de la historia de este personaje para los que no conocen al historiador del siglo I, Flavio Josefo. Posteriormente vamos a analizar lo que dicen sus fuentes. Para el estudio académico y serio del Jesús de la historia, la fuente de Flavio Josefo es muy importante conocerlo, analizarlo y comentarlo de forma crítica también, porque hay algunos problemas en cuanto a sus fuentes, algunas interpolaciones, pero en estos momentos vamos a hablar quién fue Flavio Josefo. Dice, las contribuciones e informaciones más importantes en torno a la vida y obra de Jesús en la literatura no cristiana provienen del historiador judío Josefo, del año 37 al año 100 después de Cristo. Entonces, la fuente de este historiador es importante para la búsqueda del Jesús histórico en fuentes no cristianas, debido a que Flavio Josefo fue contemporáneo de la época de Jesús y hace referencias a este personaje. Y lo importante no solamente es que es judío, sino que supuestamente podemos tomar en cuenta su redacción o sus referencias debido a que es un historiador y como historiador no va a meterle apologética, no va a meterle eh, ataques a la figura de Jesús y por lo tanto podemos tener un consenso crítico acerca de la figura de Jesús. Dice, este historiador Flavio Josefo de joven formaba parte del grupo de los fariseos. Eso es lo que dice su historia, que fue parte de los fariseos. Durante el levantamiento judío en Galilea contra el ejército romano liderado por el general Vespasiano, Josefo se destacó como combatiente, sin embargo cayó preso en la guerra, y en su cautiverio predijo que el general romano que la había vencido se convertiría en el emperador. Y esto es algo interesante, nada más para abordar esto. Parece ser que debido a una profecía de Flavio Josefo le fue perdonada la vida y posteriormente obtuvo el resguardo del Imperio Romano y posterior empezó a redactar lo que son sus historias. Y dice, con el tiempo, cuando Vespasiano llegó a ser el emperador de Roma, Josefo cayó en gracia con la familia del nuevo líder romano, los Flavios, y además de adoptar un nuevo nombre en honor al emperador. Flavio Josefo se trasladó a Roma, desde donde escribió varias obras de gran importancia histórica en torno a la comunidad judía. Sus libros constituyen algunas de las fuentes literarias más importantes para nuestra comprensión del judaísmo de su época. Y esto es algo importante que tenemos que también comprender acerca de los textos de Flavio Josefo y de las tradiciones rabínicas y las tradiciones del Talmud,
que realmente no reflejan el judaísmo del periodo del Segundo Templo, estas tradiciones rabínicas. Estas tradiciones rabínicas son escritas en el siglo II, siglo III, siglo IV, y también tienen otra visión de lo que es el judaísmo. Recordemos de que el judaísmo de la época rabínica es muy diferente al, al judaísmo o los judaísmos del periodo del Segundo Templo. Y entonces por eso es lo importante, o por eso es importante lo que es el testimonio de Flavio Josefo, ya que Flavio Josefo está describiendo la historia desde su época, el siglo I, que serían las fuentes más tempranas que tenemos de las fuentes no cristianas y judías. Se ha argumentado de que hay interpolaciones cristianas en algunos textos de los libros de Flavio Josefo. Sin embargo, actualmente los académicos no niegan de que esta referencia de Flavio Josefo hacia el hermano de Jesús no sea una interpolación, es decir, no hay conflicto en cuanto a este escrito de Flavio Josefo donde hace referencia a Santiago, el hermano de Jesús. Vamos a leer y vamos a comentar qué encontramos acerca del testimonio de Flavio Josefo sobre Jesús. Dice: y así el Enanus, el sumo sacerdote, hijo de Anás, convocó a los jueces del Sanedrín y trajo ante ellos a un hombre llamado Santiago, el hermano de Jesús, que fue llamado el Cristo, y algunos otros. Los acusó de haber transgredido la ley y mandó que fueran lapidados. Eso lo encontramos en el libro de Antigüedades de Flavio Josefo. Aquí tenemos la referencia para los que lo quieran buscar. Entonces, este texto que encontramos en los libros históricos que escribió Flavio Josefo nos habla de la existencia del hermano de Jesús, que fue llamado el Cristo, y algunos otros. Y aquí tenemos una referencia clara a la existencia del personaje de Jesús fuera de los textos bíblicos, y es un testimonio o un escrito del siglo I, no es del siglo III, no es del siglo IV, y que muchos han argumentado de que la figura de Jesús fue inventada en el siglo III. Sin embargo, aquí encontramos un testimonio acerca de la referencia de Jesús con un personaje de la historia. Flavio Josefo dice de que fue apedreado o fue muerto lo que es Santiago, el hermano de Jesús. Y esto lo encontramos también en los textos bíblicos cristianos acerca de que Santiago fue el hermano de Jesús. Y aquí nos entra otra espina también. Algunos autores afirman de que Flavio Josefo veía a Santiago como el hermano carnal de Jesús, es decir, el hermano de sangre de Jesús. La, el dogma de la virginidad perpetua, el dogma de la concepción virginal, fue desarrollada ya posteriormente en el siglo II, siglo III, hasta el siglo IV. Sin embargo, para la época de Flavio Josefo, siglo I, parece ser que a los ojos de este historiador, Santiago era el hermano carnal de Jesús. Entonces, esta es otra de las cuestiones. Para Flavio Josefo, Santiago era el hermano de Jesús. Y otro dato importante, Santiago fue el que lideraba lo que es la comunidad de los seguidores de Jesús en Jerusalén. Vamos a continuar más adelante. Entonces, esto nos demuestra la existencia del personaje de Jesús.
y habla acerca del hermano carnal de Jesús. Aquí no encontramos dogmas. Realmente Flavio Josefo consideraba realmente el hermano de sangre de Jesús. Ya los dogmas marianas, fueron desarrolladas posterior al siglo II hasta el siglo IV-V, y Flavio Josefo habla realmente de Santiago como el hermano de Jesús. Entonces, esta es una evidencia en el siglo I acerca de la existencia de Jesús. Tenemos otro escrito de Flavio Josefo que habla acerca de Jesús. Esta ha recibido grandes controversias, probablemente tenga interpolaciones, pero independientemente de las interpolaciones, el fondo es de que realmente habla acerca de un personaje llamado Jesús, independientemente de las interpolaciones que encontramos en el testimonio flaviano. Dice, vamos a leer el testimonio flaviano. Dice, por aquel tiempo existió un hombre sabio llamado Jesús, si es lícito llamarlo hombre, porque realizó grandes milagros y fue maestro de aquellos hombres que aceptan con placer la verdad. Atrajo a muchos judíos y muchos gentiles. Era el Cristo. Y esta es la cuestión. Los académicos argumentan de que Flavio Josefo no aceptaría de que Jesús fuera el Mesías, debido a su línea farisea. Tampoco creen de que haya hablado de que atrajo a muchos judíos y muchos gentiles. Dice, delatado por los principales de los judíos, Pilato lo condenó a la crucifixión. Aquellos que antes lo habían amado no dejaron de hacerlo, porque se les apareció al tercer día resucitado. Esto también es algo que dudan de que realmente haya sido parte del testimonio flaviano original. Dice, los profetas habían anunciado y mil otros hechos maravillosos acerca de él. Entonces, esto también no puede ser según los académicos. Desde entonces hasta la actualidad existe la agrupación de los cristianos. Entonces, en el siglo I tenemos este testimonio acerca de Jesús que tiene interpolaciones. Sin embargo, independiente de las interpolaciones, nos está haciendo referencia de un personaje llamado Jesús. Dice, por aquel tiempo existió un hombre sabio llamado Jesús. Probablemente esto haya pertenecido al texto original del testimonio flaviano, si es lícito llamarlo hombre, porque realizó grandes milagros y fue maestro de aquellos hombres que aceptan complacer la verdad. También tenemos la referencia de la crucifixión, eh, y también tenemos el desarrollo de los seguidores de Jesús. Entonces, independientemente de que contenga interpolaciones el testimonio flaviano, podemos ver de que hace referencia a un personaje de la historia que fue llamado Jesús y que fue crucificado. Entonces tenemos estos dos testimonios. Tenemos acerca de Santiago, el hermano de Jesús, y tenemos el testimonio flaviano que hace referencia a Jesús. Y como acabo de mencionar, independientemente de que tenga interpolaciones, es un hecho que en el trasfondo habla acerca de un personaje de Jesús. Y estos escritos se remontan al siglo I. Ahora vamos a pasar
A la otra referencia que también es importante en el estudio crítico y académico acerca de las fuentes no cristianas, y es una referencia que encontramos acerca de la muerte de Jesús en el Talmud. Dice, las referencias rabínicas más famosas a Jesús se encuentran en un pasaje que data posiblemente del siglo III de nuestra era y que ahora forma parte del Talmud de Babilonia, conocido como, y aquí tenemos la referencia. ¿Y por qué es importante este testimonio o esta referencia en el Talmud? Vamos a leer. Dice, esto es lo que encontramos en el Talmud hablando acerca de Jesús. Dice, fue enseñado la víspera de la Pascua, colgaron a Jesús. Un heraldo fue delante de él durante 40 días, proclamando, va a ser apedreado porque practicaba la magia e inducía a Israel al error. El que sepa algo a su favor, que se presente y abogue por él, pero no se encontró nada a su favor y lo colgaron la víspera de la Pascua. Aquí tenemos una referencia a un personaje llamado Jesús, y yo sé de que hay una gran controversia de que si realmente es el personaje de Jesús. Sin embargo, eh, en las fuentes que he planteado estas diapositivas, lo pueden consultar, se llama El Diccionario del Evangelio de Jesús, de Editorial CRIE, y nos habla de que es probable de que esa referencia que encontramos en el Talmud acerca de este personaje que es colgado, haga referencia al personaje de Jesús de la historia. Dice, lo importante aquí es que hablan acerca de un ser o un personaje que fue colgado, que tenía por nombre Jesús. Y este es la situación que nosotros encontramos aquí, que dice de que practicaba la magia. Y aquí está la pregunta que realmente a veces es difícil de responder. ¿Jesús realmente realizaba milagros? Tal vez desde el razonamiento y desde el método crítico histórico y literario, eh, hubo una época en el que todo lo milagroso y todo aquello que no puede ser explicado por la razón era quitado del estudio histórico de Jesús. Sin embargo, parece ser de que hay fuentes, y una de estas fuentes son las fuentes judías, que hablan de que Jesús realizaba acontecimientos extraños, acontecimientos que ellos llaman hechicería. Le dicen que Jesús fue un mago, que fue un brujo. Entonces, de que algo pasaba con este personaje. Desde la fe, desde la teología, desde el dogma y la religión, se ha aceptado estos milagros de Jesús. Desde el método crítico histórico, se ha argumentado de que es imposible considerar los milagros en este plano físico, que no puede violar lo que son las leyes naturales. Sin embargo, actualmente ya hay un cambio de paradigma. Ya se está planteando tomar en serio realmente cuáles eran esos hechos milagrosos que Jesús hacía, y que los contrincantes de Jesús, que en este caso serían los judíos, veían que practicaban o le daban la respuesta a que practicaban la magia y practicaban la hechicería. Entonces, esta es la pregunta: ¿realmente realizaba milagros? Probablemente hayan milagros, hayan milagros envueltos en mitología. Tenemos un video en el canal hablando de Jesús, de la historia y los milagros, donde abordo un poco más acerca de este tema y acerca de cómo hay milagros que sí pudieron haber sido
exagerados por las primeras comunidades cristianas. Sin embargo, hay otros milagros que pueden tener una base histórica. Pueden ver el video, pueden buscarlo, Jesús y los milagros. Sin embargo, algo pasaba acerca de Jesús que no podemos explicar. Los judíos veían a esta práctica como magia. Era la forma en que interpretaban esto. E inducía, y esta es otra de las razones por las cuales fue crucificado o fue colgado. El texto dice que inducía al error. Y este texto es tomado realmente en consideración eh, en el estudio crítico histórico, porque realmente aquí estamos viendo el motivo por el cual fue rechazado Jesús de la comunidad judía, principalmente porque practicaba la magia, eh, sea magia, sea hechicería, sea brujería, algo pasaba, algo que actualmente no podemos comprender. Existen milagros envueltos en mitos, pero hay otros milagros que pueden ser considerados eventos históricos. Los enemigos de Jesús argumentaban de que él era un mago. Otra de las cosas que argumentaban los enemigos de Jesús era que inducía a Israel al error. Dice, dice más adelante, el que sepa algo a su favor, que se presente y abogue por él, pero no se encontró nada a su favor, y lo colgaron a la víspera de la Pascua. Entonces, esta referencia que encontramos en el Talmud hace referencia realmente de la otra parte interpretativa o otra cara interpretativa acerca de los hechos ocurridos en los evangelios. Ahora vamos a analizar lo que son las literaturas y tradiciones rabínicas. ¿Realmente son confiables estas tradiciones rabínicas? Yo sé de que hablar del Talmud en muchas ocasiones le damos autoridad a estos escritos judíos debido a la preeminencia que tiene el pueblo judío. Sin embargo, estas literaturas y tradiciones rabínicas fueron escritas mucho tiempo después de los eventos ocurridos. Es ilógico no creer en los evangelios y sí creer en las fuentes rabínicas. Se ha argumentado de que no podemos creer en las fuentes del Nuevo Testamento porque son escritos en el año 70, en el año 90, en el año 100. Sin embargo, hay otros que argumentan de que sí pueden creer en las fuentes judías y tradiciones rabínicas. Sin embargo, estas tradiciones y fuentes judías fueron escritas en el siglo II, siglo III, siglo IV. Hasta en la Edad Media hubieron algunas tradiciones rabínicas que se alejan demasiado a los eventos narrados acerca del Jesús de la historia. Y principalmente estas tradiciones rabínicas son, son redacciones apologéticas en contra del cristianismo. Y como tampoco podemos tomar en cuenta estas tradiciones para poder reconstruir lo que es la historia del periodo del Segundo Templo, debido a que el judaísmo rabínico es muy diferente a lo que fueron los judaísmos del periodo del Segundo Templo. Hay una transformación teológica, hay una transformación en la cosmovisión del pueblo judío posterior a la destrucción del Segundo Templo. Y desde esa cosmovisión empiezan a cambiar tradiciones y se empiezan a redactar lo que son las tradiciones rabínicas y literaturas rabínicas en el siglo II y posteriormente. Entonces, lo que nosotros podemos sacar en cuanto a estas tradiciones es realmente la mención de este personaje. Si Jesús no existió, realmente no tenía caso escribir
acerca de Jesús en las fuentes judías. Sin embargo, como personaje histórico encontramos mucha apologética en contra de este personaje. Entonces, ¿podemos confiar en las tradiciones rabínicas? Realmente no podemos reconstruir al Jesús de la historia de las fuentes rabínicas, pero sí podemos encontrar algunas referencias apologéticas en contra del cristianismo y de la figura de Jesús de la historia. Dice, la lectura cuidadosa de estas narraciones revela la animosidad y el rechazo, no solo hacia Jesús, sino al movimiento religioso que le precedió. Y eso es lo que encontramos en las fuentes judías, y muchas veces le damos mayor énfasis a esas tradiciones judías, que si el Talmud dijo de que Jesús actuó de esta manera es porque le tenemos que creer a estas fuentes. Sin embargo, es ilógico no creer o no aceptar el Nuevo Testamento como fuente de estudio del Jesús de la historia, pero sí aceptar las fuentes judías, debido a que las fuentes judías son de época tardía. Dice, la utilidad de estos pasajes en nuestro entendimiento de la figura de Jesús es afirmar que desde muy temprano en la historia, la comunidad judía entendió la importancia de la iglesia y el peligro que representaba el mensaje cristiano para el judaísmo, y por esas razones se enfrascaron en polémicas teológicas y filosóficas. Y esto es realmente... Esto es realmente interesante, es realmente necesario conocer esas controversias entre el judaísmo posterior a la destrucción del segundo templo y el movimiento del cristianismo como iglesia emergente, y cómo se separan estas dos líneas de pensamientos o de judaísmos. Recordemos de que los seguidores de Jesús formaron una secta más del judaísmo del periodo del segundo templo, y que más adelante se van a separar estas dos líneas, constituyendo el judaísmo rabínico y posteriormente la línea del cristianismo, y que al final comparten un mismo tronco común, que es el judaísmo del periodo del segundo templo. Sin embargo, ya posteriormente ya existe esa evolución acerca de estas dos líneas interpretativas de quién es el pueblo escogido por Dios. Y entonces estas literaturas fueron desarrolladas para poder enfrascar esas polémicas teológicas y filosóficas. Quiero hacer una advertencia acerca de lo que va a continuar más adelante. Son algunas referencias fuertes en la figura de Jesús. Recordemos de que son textos polémicos, y que hay esa lucha entre el cristianismo y el judaísmo. Y entonces vamos a leer unas tradiciones rabínicas un poco fuerte para la sensibilidad cristiana. Tenemos tradiciones sobre los padres y el nacimiento de Jesús. Tenemos estas dos referencias, vamos a leerlas y vamos a comentar. Dice, María, que era descendiente de los príncipes, probablemente haciendo referencia de que era de la estirpe rabínica, se prostituyó con carpinteros. Eso es algo fuerte. Realmente hablar acerca de la madre de Jesús como una prostituta, lo encontramos en esas fuentes y tradiciones rabínicas. Y otra de las situaciones también que algunos sabios judíos posteriores, debido a estas polémicas de estos textos,
cambiaron la actitud acerca de estos textos, argumentando de que no, esos textos no hacen referencias a Jesús de la historia ni a Jesús de los evangelios. Es otro personaje y no es Jesús. Sin embargo, esa respuesta fue debido a las persecuciones antisemitistas de estos grupos, en el cual cambian la interpretación de estos textos. Sin embargo, aquí habla acerca de María como una prostituta. Y la pregunta es, este es un ataque directo a la persona de Jesús. Haya existido o no haya existido, parece ser que es importante también la existencia de este personaje en contra del judaísmo. Si Jesús no fuera importante y no fuera una figura histórica, no hubiera necesidad de abordar este texto hacia los progenitores de Jesús. Entonces, aquí estamos viendo ese ataque en contra del personaje de Jesús. No voy a abordar mucho esto, pero solamente quiero eh, pellizcarles un poquito la memoria y también la intelectualidad. Si nosotros buscamos referencias de José, solo lo encontramos en el Evangelio de Mateo y Lucas, en textos que son muy difíciles de aceptar como históricos. Ahí lo dejo y casi no sabemos nada de José como el padre de Jesús. Lo que sabemos de José lo hemos obtenido de estos dos capítulos de Mateo y Lucas 1 y 2, Mateo 1 y 2, pero probablemente sean tradiciones legendarias posteriormente desarrolladas en algunas comunidades cristianas y colocadas al inicio de los evangelios de Mateo y Lucas. Sin embargo, parece ser que carecen de hechos históricos. Y la pregunta es también qué pasó con el padre de Jesús. No, los evangelios no explican nada acerca del padre de Jesús. Lo que nosotros sabemos de José lo hemos aceptado debido a las tradiciones apócrifas, evangelios apócrifas y tradiciones cristianas posteriores del siglo IV, del siglo V. Si nosotros vemos las películas en Semana Santa o las películas del nacimiento y crucifixión de Jesús, siempre retratan en estas películas a José como un personaje mayor. Sin embargo, el hecho de retratar a José como un personaje mayor de 50, 60, 70 años es una falacia histórica. Eso de retratar a José como un personaje mayor sale del Evangelio apócrifo de Santiago, donde habla acerca de esta tradición de que José era un personaje mayor, que era el custodio de la virginidad perpetua de María. También hace referencia de que esos otros hermanos que hablan los evangelios eran hermanos de Jesús, pero debido a que José había mantenido una relación matrimonial antes de haberse casado con María. Sin embargo, todo esto es fantasioso. Esto lo encontramos en el Evangelio, protoevangelio de Santiago, y de ahí parte esa historia para defender el dogma de la virginidad perpetua. Sin embargo, realmente no sabemos nada de José. Si nosotros consideramos la cultura, la época, José y María serían una pareja joven, no una persona mayor. La imagen de José como una persona mayor fue desarrollada para proteger el dogma de la virginidad perpetua. Sin embargo, sabemos muy poco acerca de José de la historia o el personaje de José como el padre de Jesús. Y por eso es de que se desarrollaron estas tradiciones también judías, donde hablaban acerca
del personaje de María como una prostituta. Hay otras referencias que no quise poner aquí para no alargar el video, que habla acerca de la relación entre María y un soldado romano. Y que sí, esa tradición judía hablaba de que Jesús era un bastardo. Son palabras fuertes. Yo sé que son palabras fuertes y pueden herir la sensibilidad religiosa. Sin embargo, esas tradiciones judías están ahí. Me parece que tenemos un video en el canal donde abordo más acerca de este tema. Lo pueden buscar en el canal. Tenemos la otra tradición, dice, el rabino Simeón ben Asai, finales del siglo I, principios del siglo II, afirma que encontró un rollo de registros genealógicos en Jerusalén en el que estaba escrito: cierta persona fue hijo ilegítimo de una mujer casada. Esto es fuerte. Esto es fuerte. Este texto que argumenta de que probablemente la concepción de Jesús fue una concepción ilegítima. Es fuerte, polémico y puede herir la sensibilidad de las personas. Entonces, estas tradiciones las tenemos sobre los padres y el nacimiento de Jesús. Podemos tomarlas como realmente históricas. Ya argumenté de que esto probablemente sea de tipo apologética y no podemos considerarlo de tipo real, pero ciertos sectores del judaísmo creen de que realmente Jesús fue un bastardo, hijo de un soldado llamado Pantera. Sobre la vida de Jesús tenemos también referencias en el Talmud. Dice, se cuentan historias de que Jesús fue rechazado por varios rabinos. Cuando el rey Janeo mató a nuestros rabinos, el rabino Josué ben Padaya y Jesús huyeron a Alejandría de Egipto, donde Jesús fue más tarde excomulgado y condenado por adorar a un ídolo. Interesante, es otra referencia de otra tradición judía que habla acerca de que Jesús estuvo en Egipto. Y esto es algo interesante y algo que a veces nos pone a pensar un poquito. ¿Realmente Jesús estuvo en Egipto? Recordemos de que tenemos años perdidos de la vida de Jesús. De los 12 a los 30 años no sabemos nada acerca del personaje de Jesús de la historia, pero es posible de que Jesús pudo estar en Egipto, en Alejandría. Y algunos han argumentado de que en Egipto fue donde Jesús aprendió medicina, lo que posteriormente fue considerado como magia, hechicería y brujería a los ojos de los judíos. Sin embargo, solamente son especulaciones. Tenemos esa referencia de Jesús que huye a Alejandría, en Egipto. En esa época existía una comunidad judía muy importante en Alejandría. ¿Pudo estar en Egipto? El Evangelio de Mateo argumenta de que al huir de Herodes fue a Egipto. ¿Cuánto tiempo permaneció en Egipto? ¿Realmente nos está hablando de algo histórico? Probablemente nunca lo sabremos, pero hay tradiciones judías que hablan de que Jesús estuvo en Egipto y que posteriormente fue excomulgado y condenado por adorar un ídolo. Sobre el ministerio de Jesús también tenemos en las fuentes rabínicas tradiciones. Dice, el punto de vista rabínico sobre el ministerio de milagros de Jesús es parecido al que ya hemos visto en Celso. Jesús el Nazareno practicaba la magia e hizo a descarriar a Israel. Tenemos todas estas referencias de aquí abajo, que no sé cómo se pronuncian.
donde hablan de que Jesús realmente era un hechicero, era un mago, era brujo, y que todos esos milagros o hechos potentosos que realizaba lo hacía debido a que había aprendido brujería o magia o hechicería. El hecho está es que algo pasaba ahí. No podemos negar de que algo estaba pasando en la figura de Jesús. Los enemigos de Jesús veían estos hechos, lo interpretaban como magia, como hechicería y como brujería. Sin embargo, estamos hablando en un tiempo donde muchas cosas pueden explicarse solamente eh, por esos tipos de afirmaciones que el cristianismo ha argumentado de que son milagros. Entonces tenemos este hecho. Del lado cristiano afirman de que Jesús hacía milagros. Del lado judío decían de que Jesús practicaba brujería. Pero al final de cuentas podemos llegar a la conclusión de que algo pasaba. Algo estaba pasando. Y parece ser de que, y parece ser que sea lo que Jesús realizaba en esos hechos potentosos, continuó también en las comunidades cristianas. En el libro de César Vidal, Los primeros cristianos, habla acerca también de otras tradiciones donde se les prohibía a los judíos acudir a los seguidores de Jesús para ser sanados. Entonces algo ocurría. Probablemente Jesús les enseñó a sus discípulos a realizar estos hechos potentosos, estas sanidades. Recordemos de que en una parte de los evangelios Jesús cura con su saliva, cura con barro. Probablemente sabía algo de medicina, no lo sabemos. Sin embargo, los judíos posteriormente eh, prohibieron de que acudieran a los seguidores de Jesús para ser sanados. Dice de que es preferible morir que ser sanado por un cristiano. Entonces, según las evidencias y según las fuentes, algo estaba ocurriendo. Los judíos interpretaban esto como magia y hechicería. Esto es interesante. Yo sé que se ha argumentado de que los milagros pueden ser imposibles en un estudio crítico, histórico y académico, pero según las fuentes podemos ver que algo estaba pasando. No digo de que todos los milagros que encontramos en el Nuevo Testamento hayan sido realmente históricos. Hay algunos que están envueltos en teología, están envueltos en leyendas. Sin embargo, probablemente hayan otros hechos que probablemente tengan hechos históricos. El Evangelio de Juan es el que menos milagros refiere. Probablemente deberíamos de empezar a buscar de ese lado. Entonces vamos a continuar. Sobre las enseñanzas de Jesús, dice, hubo un hombre, hijo de una mujer, que se levantaría y buscaría hacerse a sí mismo Dios. Y esto es lo que entra en conflicto con el judaísmo y llevar al error al mundo entero. Si dice que es Dios, miente y en el futuro hará errar, que se marcha y al final regresa. Ya estamos viendo aquí acerca de la segunda venida. Dice, pero no lo hará. Hay quienes vivirán de esas personas que escuchan a ese hombre que se hace a sí mismo Dios. Esto es fuerte. Es un ataque en contra de las enseñanzas del cristianismo. Sea Jesús que haya enseñado eso o haya sido posteriormente la enseñanza de la iglesia cristiana primitiva,
Aquí estamos viendo un ataque a esa argumentación de que Jesús es Dios y que esa afirmación de hacerse pasar por Dios llevaría al error a muchas personas. Dice, si dice que es Dios, miente. También hace referencia de que Él regresará otra vez, haciendo referencia a la segunda venida. Entonces, ay, dice, quienes vivan de esas personas que escuchan a ese hombre que se hace a sí mismo Dios. Ay, en otras palabras, maldito es aquel que escucha a ese hombre. Es algo fuerte, es algo fuerte que encontramos en estas tradiciones rabínicas. Pero recordemos de que ya es un conflicto entre el cristianismo y el judaísmo rabínico. Probablemente ese conflicto empieza desde el año 70, el año 135, cuando ya rechazan a los judio-cristianos de asistir a la sinagoga y donde ya se les menciona las maldiciones a los cristianos en la sinagoga. Y estamos viendo esa lucha entre el judio-cristianismo y el cristianismo y el judaísmo rabínico del periodo de la destrucción del segundo templo. Y por lógica vamos a encontrar estas afirmaciones apologéticas en contra del cristianismo. Sea una tradición o no sea una tradición, aquí ya estamos viendo un ataque directo a lo que son las enseñanzas, no digo de que sean de Jesús, sino a las enseñanzas del cristianismo primitivo. Tenemos también la referencia sobre la resurrección de Jesús. Yo sé de que esto ya cae más en temas de fe, más que la búsqueda del Jesús histórico. La búsqueda del Jesús histórico termina con la muerte de Jesús. Sin embargo, el Jesús teológico surge posterior a la muerte de Jesús por medio de la fe en la resurrección. Sin embargo, también tenemos esa referencia en el Talmud. Dice, entonces fue y levantó a Jesús mediante encantamientos. Lo encontramos en esta cita. Entonces, ¿resucitó o no resucitó este personaje? Aquí en esta tradición hace referencia de que fue levantado por medio de encantamientos, por medio de hechicerías. Entonces, ¿hubo una resurrección? ¿Creían los enemigos de Jesús que Jesús había resucitado? Pues parece ser de que aquí hay una tradición que habla acerca de que Jesús fue levantado de la muerte por medio del poder de la brujería y la hechicería. Interesante dato. Dice, ay de aquel que es revivido por el nombre de Dios. Estas declaraciones forman parte de la acusación general de Jesús, que era un mago. Eso es algo interesante. Yo sé que hablar de la resurrección es un tema polémico en la crítica histórica literaria. Se ha argumentado muchas teorías acerca de esto. Aún el mismo Evangelio de Mateo argumenta de que habían historias en la época en que se relató el Evangelio de Mateo, donde dice de que le pagaron los judíos a los soldados romanos para decir de que los discípulos habían venido a, y sustrayeron el cuerpo de Jesús y se lo llevaron. Eso es algo que se dice hasta el día de hoy, dice el evangelista Mateo. Sin embargo, lo curioso es de que esa afirmación no se encuentra en ninguna tradición rabínica, pero sí se encuentra de que Jesús fue levantado por medio de hechicería. Interesante dato. Entonces ya llegamos a la conclusión. Ya analizamos lo que es el testimonio flaviano, es testimonio de Flavio Josefo, historiador del siglo I, que habla acerca de la existencia de un personaje de Jesús. Independientemente de las interpolaciones cristianas, podemos ver de que ya hace mención de un personaje llamado Jesús en el siglo I.
Hablamos acerca de aquella referencia del Talmud donde hace referencia a la muerte de un personaje llamado Jesús. Y posteriormente analizamos todas aquellas tradiciones judías de tipo polémicas que hablan en contra del personaje de Jesús y del cristianismo. Hablamos también de tener mucho cuidado de tomar como históricas estas tradiciones rabínicas, que al final de cuentas fueron escritas por los enemigos de la iglesia cristiana primitiva. Conclusión: las referencias al personaje de Jesús en la literatura extracanónica nos brindan la información de la visión de los personajes judíos e historiadores. Vamos a continuar la lectura. Casi no puedo hablar mucho tiempo debido a las complicaciones del COVID, pero estamos haciendo un esfuerzo para terminar este tema. Entonces vamos a leer otra vez. Dice: las referencias al personaje de Jesús en la literatura extracanónica nos brindan la información de la visión de los personajes judíos e historiadores acerca de la existencia del personaje de Jesús de la historia. Si Jesús no fuera un personaje histórico, no habría la necesidad de hacer referencias de él entre los judíos e historiadores del siglo I, aunque no nos pueda aportar una fuente para reconstruir al personaje histórico, sí nos brinda una evidencia de su existencia. Entonces, de esa manera nos puede servir lo que son algunas referencias de Jesús a lo largo de la literatura extracanónica en las fuentes judías acerca del Jesús de la historia. A pesar de que no podemos reconstruir al personaje de Jesús histórico, sí nos da la pauta de la existencia de un personaje que hizo temblar al judaísmo posterior a la destrucción del segundo templo, al tratar de redactar todas estas tradiciones de tipo apologéticas en contra del movimiento de Jesús, que posteriormente fue llamado el cristianismo. Entonces, hasta este momento ya terminamos esta pequeña presentación. La sección académica número 4, las fuentes no cristianas de Jesús histórico. Entonces, nos vemos en otra ocasión. Muchas gracias a todos los que estuvieron hasta el final, a todos los que están viendo este pequeño aporte acerca de una investigación acerca de las fuentes no cristianas del Jesús de la historia. Esta fue la sección académica número 4. He tratado de darle este formato porque quiero abordar otros temas en el canal, no solamente acerca de estos temas académicos. Quiero hablar de otras pasiones que me gustan, que es acerca de libros, acerca de software bíblicos digitales y acerca de las lecturas de algunos libros que estoy leyendo en estos momentos. Y entonces, cada viernes voy a estar tratando de sacar una sección académica, y otros días espero poder compartir con ustedes otros temas un poco más acorde a los suscriptores del canal. Yo sé que a muchos les gustan los libros de historia, las Biblias de estudio, herramientas de estudio bíblico, lecturas y análisis críticos de libros. Entonces vamos a tratar también de variar un poquito en cuanto a los temas tratados en el canal. Las secciones académicas las vamos a tener los días viernes. Si no logro grabar el día viernes, el día sábado y domingo ya estará en la plataforma de YouTube.
Y ya entre semana vamos a hablar de temas un poco más relajados. Yo sé que estos temas son un poco complicados, un poco técnicos, y muchas veces nos confundimos con algunas definiciones, algunos planteamientos. Recordemos de que estos temas son desde el método crítico histórico literario, no desde el dogma, no desde la religión, no desde la teología. Y no, también estos temas no son para cualquier persona, son para personas que realmente quieren indagar un poquito más en la historia de la formación bíblica, en las críticas literarias, críticas históricas, crítica textual, crítica de tradiciones, qué es lo que realmente me apasiona de estos temas bíblicos. Entonces vamos a tratar de tener estos temas los días viernes, subir los sábados y entre semanas relajarnos un poco con unos temas un poco menos complicadas y menos técnicas, y probablemente abordemos otras temáticas que también son de interés para los estudiosos de las escrituras, para los que están en formación en la teología y para todos aquellos que les gusta realmente estudiar de forma seria, sin dogma, sin religión y sin pretensiones religiosas. Entonces, nos vemos en otra ocasión. Muchas gracias a todos. Nos vemos y nos despedimos.